A partir de este momento estamos grabando la clase de ejercicios. Ajá. Eh, la primera pregunta en la clase de problemas es esta que está aquí. Un ejercicio acerca de las propiedades ácidas y básicas de la sustancia. Y nos preguntan hacia dónde se encontrará desplazado el equilibrio. Y que escriba la constante de equilibrio de la ley de acción de masas. Bueno, la constante de equilibrio es una constante de equilibrio normal. Vamos a dividir el ejercicio, vamos a asumir que los ejercicios que tenemos acá, cada una de las reacciones vamos a ponerle una numeración. Aquí. Esta sería la reacción A, la B, la C y la D. Ok, vamos primero con la primera reacción. Esto de representar los equilibrios, básicamente ustedes tienen que analizar la fortaleza ácida, comparar los ácidos a ambos extremos o las bases a ambos extremos. Vamos a ver en este caso. En la reacción A. Tenemos la... Ok, el ion anilonio, anilonio porque es el ácido conjugado de la anilina. Okay, el ion anilonio, que es la anilina protonada, va a reaccionar con la ciclohexilamina, produce un equilibrio químico, que es una reacción ácido-base, para producirme la anilina, ¿verdad? La anilina, que es una amina aromática tipo anilínica, más el ácido derivado de la ciclohexilamina. Ok, déjenme poner esto bien. Ajá, Fabiola, ¿cuál es la duda? ¿Cómo resolver este tipo de ejercicios? ¿Cómo analizarlo? Sí, porque la pregunta dice la dirección, cómo se encontrarán desplazados en el equilibrio. Entonces, ¿cómo saber eso si no me dan un pKa? Ok, fíjate, eso es interesantísimo. Mira, esta es una reacción ácido-base, ¿verdad? Esto es un ácido, ¿verdad? Ácido conjugado. Ácido conjugado. Vamos a poner ácido conjugado 1 y esta es la base 2, porque es otro reactivo, base 2. Y este sería la base 1 y este es el ácido conjugado 2. Vamos a poner sus acentos para ser estrictos. Y este es el ácido conjugado 2. Entonces, fíjense, ¿qué tienes que comparar? Tienes que comparar el ácido conjugado 1 de un lado, este, con el ácido conjugado 2. ¿Cuál es más ácido, Fabiola? ¿El ácido conjugado 1 o el ácido conjugado 2? O comparar la base 2 con la base 1. Entonces, fíjate, si yo comparo los ácidos, ¿por qué? ¿Por qué comparas los ácidos? Porque es qué tan fácil este señor cede un protón, ¿verdad? Para formar su base conjugada. O qué tan fácil este señor cede un protón para formar su base conjugada. Recordemos que en los ácidos yo mido la fortaleza ácido-básica según la estabilidad. Y en las bases es según la disponibilidad de pares de electrones. Entonces, fíjate, si lo vemos en función de los ácidos, este ácido, el 1 que forma, cuando él cede el protón, forma la anilina. Y la anilina es una base que deslocaliza ese par de electrones por resonancia en torno al anillo aromático. Entonces es una base débil. Quiere decir que es una base conjugada más estable que si este elemento, que es el ácido conjugado de la ciclohexilamina, cede un protón y te forma esta base, que es la ciclohexilamina. Es una base que es una amina aromática, una amina alifática tipo secundaria, una amina alifática cíclica, que tiene dos efectos inductivos aquí que va a hacer que este par de electrones sea muy grande. Eso sería el primer caso, si tú lo quieres hacer. Entonces, si uno analiza esto hacia acá, cómo este ácido produce una base conjugada más débil y más estable que este ácido,
Entonces el equilibrio se desplazaría hacia los productos. Puede ser difícil verlo en función de los ácidos, entonces tienes la otra opción en función de las bases. Aquí, ¿qué hay? Esto es una mina, ¿verdad? Que es una mina alifática, ¿verdad? Y es una mina secundaria. ¿Qué ocurre? Este par de electrones, ¿cómo está? Este par de electrones aquí está súper grande, localizado. ¿Y qué pasa con este par de electrones? Ni siquiera están así, están más chiquiticos todavía. ¿Por qué? Porque se localizan por resonancia al anillo. Vamos a ponerlo aquí como... Aquí lo puse como el híbrido. ¿Cómo lo tenemos acá? Como una estructura resonancia. Entonces, ¿qué haría? Resonancia. Ok. Entonces, este par de electrones no está disponible. Entonces, quiere decir que la base 2 es una base mucho más fuerte, toma un protón más fácilmente que la base 1 y por lo tanto el equilibrio lo desplaza hacia los productos. ¿Tienes que hacer los dos análisis? No. Con que tú hagas uno es más sencillo. ¿Cuál vas a hacer? El que tenga la estructura más fácil de identificar. O sea, así es como se resuelven. ¿Te parece? ¿Quieres hacer todos de estos ejercicios? ¿O quieren hacer todos de estos Ok, ejercicios? Ok, entonces, el último, el D. el de los demás los Sí. entienden. Por ejemplo, vamos a ver una pequeña recapitulación. Fíjate, aquí tienes una mina terciaria, una mina muy fuerte. Y tienes en el B. Ajá, vamos a ver. Tienes una mina terciaria aquí, ¿verdad? Terciaria y es cíclica, es muy fuerte. Y aquí tienes un ácido orgánico fuerte, ¿verdad? Aquí que tendríamos el ácido conjugado de una mina terciaria y el acetato. Entonces, ¿qué pasa? Si tú comparas este ácido con este ácido, el ácido carboxílico es un ácido orgánico fuerte. Y si comparas esta mina terciaria con un acetato, la mina es mucho más fuerte. Entonces, en los dos casos, tú puedes ver que este protón se pierde fácilmente y que este elemento lo toma. Entonces, aquí desplazas a productos. Vamos a hacer el C rapidito. Tienes que comparar igual. Una mina aromática tipo piridínica. ¿Qué hibridación tiene este átomo de nitrógeno? sp2. Entonces, como tiene sp2, esta hibridación de este átomo de nitrógeno, recuérdense que cuando la hibridación, el nitrógeno con hibridación sp3, es más básico que un nitrógeno con hibridación sp2 y este a su vez con un nitrógeno con hibridación sp. Aquí, esta mina piridínica se protona. Y aquí tienes el ácido conjugado de la ciclohexilamina, que pudiera ser perdón, de la ciclohexilamina no, de la metilamina, que sería el ion metilamonio. Aquí tienes el ácido conjugado de la anilina, que es de la piridina, que es el ion piridonio, y aquí tienes la metilamina, una amina primaria entonces. ¿Qué amina es más fuerte? Una amina primaria alifática con hibridación sp3 es más fuerte que una mina secundaria con hibridación sp2. Entonces, esta mina va a tomar este protón más fácilmente y va a desplazar el equilibrio, en este caso, hacia los reactivos. Ok, vamos a hacer con detalle el ejercicio que nos estás pidiendo, el D. Ok, el ejercicio D tenemos la siguiente reacción química. Esto sería el etilamonio, lo podríamos decir, porque es el ácido conjugado de la etilamina. Más tenemos aquí, fíjate. Ok, este está bien bonito. Tenemos que tener cuidado. Esto es una anilina. Se lo estoy poniendo aquí, una anilina. Hay una pregunta, ya se la respondo. Y este es un nitro. Aquí tengo la metilamina y aquí tengo
Recuérdense, el nitro tiene una característica que es un grupo atractor. Densidad electrónica, ¿verdad? El grupo nitro atrae densidad electrónica. Déjeme ver la pregunta para ver si. Densidad electrónica por efecto inductivo, menos I y menos R. Un momento, ¿sí? Vamos a abrir aquí el salón. ¿A qué te refieres? ¿Problemas de PKSUA? Creo que es Daisy. Ah, Dayalit, sorry, disculpa. ¿Problemas de PKSUA te refieres a los de la...? Sí, eso sí, sí van. O sea, sí me imagino que me estás diciendo si un compuesto se absorbe o no se absorbe. Sí, profe, justamente eso. Y también en el ejercicio que está explicando, Ajá. quisiera saber cómo se escribe la expresión de la constante del equilibrio para el ejercicio D. Ok, perfecto. Fíjate, se escribe igualito como ustedes siempre la han escrito. ¿Qué está ocurriendo aquí? Esta es una constante de equilibrio, ¿verdad? No es una constante de acidez ni basicidad. Vamos a analizar el ejercicio primero. Fíjense, esta pregunta está muy buena porque ustedes se recuerdan la anilina, ¿verdad? La anilina, y aquí tengo el grupo nitro, ¿verdad? Ajá, el grupo nitro. Y aquí tengo una carga positiva y aquí tengo esto por acá. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Este par de electrones se deslocaliza por resonancia al anillo. Voy a hacer las estructuras de resonante contribuyente porque esto nos va a servir para el segundo parcial. Nosotros a partir de la semana que viene comenzamos con haluros de alquilo y es súper importante que entren a clase. O por lo menos vean las clases grabadas si hay algún inconveniente porque ese es el tema base de Orgánica 2. O sea, asuman que sí. Ustedes no saben bien haluros de alquilo, Orgánica 2 la van a tener que, o sea, la van a tener que sacar 10 puntos en base a 16, porque los primeros 4 de la primera unidad están perdidos. Así de dramático es la cosa. Es le pueden preguntar a cualquier estudiante de segundo año, es la continuación, es el acoplamiento perfecto, uno tras otro el tema. Entonces, fíjense, ustedes tienen esto acá. Aquí tengo positivo. Voy a hacer resonancia. Baja esta carga acá y esta sube. Voy a terminar la resonancia hasta aquí. Nada más les quiero mostrar. Esto continúa hasta que ustedes invierten las posiciones del anillo aromático, ¿verdad? O sea, los enlaces. O sea, si ustedes partieron por aquí, el nuevo enlace, los nuevos enlaces van a estar que si acá, acá y acá. Pero fíjense algo. En posición meta, el grupo nitro tiene una característica. ¿Y cuál es la característica que tiene el grupo nitro en posición meta? Sencilla, que la carga no entra en torno al anillo aromático, en torno al grupo nitro, perdón. Entonces, en posición meta, el grupo nitro nada más tiene un efecto inductivo menos I. Entonces, comparemos las dos aminas. Aquí tengo. Tengo, vamos a ponerlo en otro color, un azul o algo así que se vea mejor. Ajá, aquí, listo. Entonces aquí tengo la base uno, perdón, el ácido uno conjugado uno y el ácido conjugado 2. Se me hace difícil ver cuál cede más fácilmente el protón. Pero si yo analizo la base 2 con la base uno, ¿qué están viendo aquí? Que este par de electrones está totalmente localizado sobre el nitrógeno. Por lo tanto, se va a protonar fácilmente y desplaza el equilibrio. ¿Y qué pasa por este par de electrones? Aparte que se localiza por resonancia, es menos básico esta metanitroanilina que la anilina sola. ¿Por qué? Porque a pesar de que el grupo nitro aquí en posición meta no ejerza efecto inductivo menos R, sí ejerce un efecto inductivo menos I, que atrae densidad electrónica. Entonces ese par de electrones es muy pequeñito. Entonces esta base es mucho más fuerte que esta base y por lo tanto el equilibrio se desplaza hacia los reactivos. ¿Cómo se escribe la constante de equilibrio de este ejercicio? Es igual como ustedes siempre han construido una constante de equilibrio en función de la ley de acción de masa.
La constante de equilibrio va a ser la concentración molar de la etilanilina por la concentración molar del ácido conjugado todo esto. Profe, una Vamos a- pregunta y disculpa que lo interrumpa. Tranquilo, pueden hablar. El micrófono está abierto. Eh, Sabe que el ciclo, o sea, yo no lo puedo, como quien dice, escribir tipo si es C6H8 y así no lo puedo escribir así en la concentración en vez de dibujarlo. Sí, sí lo puedes escribir así. Ah, ok, perfecto. Sí lo puedes escribir así. Incluso hay una forma más sencilla. Lo que pasa es que se los quiero poner completo, pero hay una forma más sencilla. Déjenme hacer algo, disculpa. Que yo no sé si el audio, ajá, para que salga bien el audio. Ajá. Sí, hay una forma más sencilla inclusive de que tú puedes hacer eso. Porque este anillo aromático, en algunos libros, especialmente la gente que hace química inorgánica, el anillo aromático que es así. Esto es equivalente a un radical pH. Entonces, por ejemplo, cuando tú ves un carbocatión de esta manera, con estos tres hibridaciones sp2, el carbocatión está en el plano, significa que son tres grupos bencílicos. Perdón, tres grupos fenilo. El alcohol bencílico a veces también lo escriben así, a mí no me gusta la verdad esta nomenclatura, pero sí lo he visto. Significa que esto sustituye al fenil. Fabiola, creo que eras tú que preguntó, ¿entendiste cómo hacer el ejercicio? El ejercicio, o sea, cómo identificar hacia dónde se da un equilibrio químico. Lo que tienes que analizar los lados de la estructura. Déjenme ver que aquí hay una pregunta de Ángel, el amigo Ángel. Sí, eso es correcto. Solo en posición meta el grupo te salta la resonancia, solo opera el efecto inductivo, como lo vimos aquí. La resonancia no entra al anillo nunca, al sustituyente. Sí, profe, entendí. Entonces, tengo que tener en cuenta si tiene radicales libres, o sea, si hace resonancia o si hay efecto inductivo. Y a partir de eso, saco Sí, lo que la comparan fórmula. son los dos lados. Radicales libres es otra cosa. Es la estabilidad de tu ion ante una reacción química. Por ejemplo, si una reacción va vía radical libre, como por ejemplo la formación de haluros de alquilo, vamos a verlo aquí. Este es el próximo tema, pero para que entiendas algo. Vamos a ver. Y te respondo lo de acidez. Tú comparas ambos lados de la ecuación. En, como una reacción ácido-base siempre, para que exista una reacción ácido-base, siempre va a haber un ácido y una base. Por lo tanto, un ácido va a tener su base conjugada y otra base va a tener su ácido conjugado. Entonces, ¿qué tú comparas? Es como una pelea de boxeo. ¿Qué ácido es más fuerte? ¿El que está del lado de los reactivos o el que está al lado de los productos? Si el ácido que está del lado de los reactivos es más fuerte que el de los productos, significa que esa especie cede su protón muy fácilmente y te desplaza el equilibrio hacia los productos. Si el ácido que está en los productos es más fuerte que el de los reactivos, significa que una vez que él se forma, él cede el protón fácilmente. Vamos a verlo en esta reacción. Igual con las bases. Con las bases, ¿qué uno haría? Con las bases es lo mismo. Si te dificulta ver el ácido, no te preocupes, porque hay veces, fíjate que hay ejercicios, como por ejemplo estos de aquí, que inclusive a mí me dificulta ver si este es más fuerte que por ejemplo este, porque si tú lo pones a ver, son especies catiónicas. Entonces, ¿qué me voy con las bases? Entonces, tú comparas, si la base de los reactivos es más fuerte que la base de los productos, ese elemento se protona fácilmente y te desplaza el equilibrio hacia los productos. Si la base de los productos es más fuerte que la de los reactivos, el equilibrio se desplaza hacia los reactivos. Entonces, por ejemplo, este ejercicio que tenemos acá. Y ya les explico lo de radicales libres, no se me ha olvidado.
Ok, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio? Y de hecho tiene un problema, ¿verdad? Aquí tenemos el ácido acético reacciona con el cloruro, ¿verdad? Entonces yo comparo ácido acético de este lado con ácido clorhídrico de este lado. El ácido acético es un ácido orgánico fuerte. El protón se extrae con bicarbonato de sodio. Pero en agua tiene que ser una solución débil porque influye otro factor que es la solvatación. Es un ácido débil. Yo sé que el ácido clorhídrico es muchísimo más fuerte que el ácido acético. Entonces, este ácido se ve mucho más fácilmente el protón, el ácido clorhídrico, que el ácido acético. Entonces, el equilibrio se desplaza hacia los reactivos. Y aquí, ¿cuál es más fuerte? ¿El cloruro como base o el acetato? Bueno, el cloruro es la base conjugada de un ácido muy fuerte. Su tendencia a protonarse es casi mínima. Entonces no va a tenderse a protonar para desplazar el equilibrio de los productos. Más bien el acetato va a tener a protonarse para desplazar el equilibrio de los reactivos. De hecho, si uno es estricto, esta reacción no ocurre así. Si no, ocurre de esta manera. Prácticamente todo se descompone, se forma 100% de ácido acético y 100% de cloruro. Entonces, uno si va a escribir esta reacción, la debería escribir de derecha a izquierda. Disculpe. La debería escribir así. Si quieren ser estrictos con los estados de... Aquí. Ok. Quiero aclararle ahorita la duda a Fabiola que tenía con los radicales libres. Tú comparas pares de reacciones, pero no nos metemos con radicales libres. Por ejemplo, si tú tienes esta reacción química, perfecto, CH acá, ajá, CH2, aquí H. Fíjate, esta reacción química, tú tienes diferentes tipos de carbono. Tienes un carbono, este carbono que está aquí es un carbono primario. ¿Por qué? Porque está unido un solo carbono. Este carbono que está aquí es un carbono secundario porque está unido a dos átomos de carbono. Estos son primarios. Y este carbono que está aquí es un carbono terciario porque está unido a 1, a 2 y a 3 átomos de carbono. Si tú quisieras hacer, por ejemplo, una reacción con cloración en presencia de calor, o la puedes hacer también con cloración en presencia de HNO, tú vas a obtener una mezcla de productos. ¿Qué mezcla de productos puedes tener? Bueno, puedes tener esto. Vamos a considerar solo los productos de, de halogenación monoclorado, o sea, un solo cloro. Puedes tener este es un H. Puedes tener otro cuarto producto que es CH3, CH2, cloro, CH3, CH3. Y puedes tener un último producto que es CH3, CH2, CH, CH2 cloro, CH. Este cloro que lo coloque aquí o lo coloque aquí es lo mismo porque esos carbonos son equivalentes. Entonces, ¿cuál sería el producto mayoritario de esa reacción? Como esa reacción va vía radicales libres, el producto mayoritario es aquel que conlleve a formar el radical libre más estable. Entonces vamos a analizarlo. Por ejemplo, en el primer caso, cuando tú rompes aquí, se te forma un radical libre primario. Los radicales libres primarios, como un radical libre es una molécula que es eléctricamente neutra, ya veo la pregunta, es eléctricamente neutra, él sigue el mismo orden de estabilidad que los carbocationes. Ajá, un momentico, vamos a ver aquí.
Ah, profe, tengo una pregunta, Ajá, sí. pero no es referente a lo que está explicando ahorita, sino que me surgió la duda de si en los diagramas de energía, ¿sabe? Cuando hace la curva que tiene los intermedios y la energía de activación, Ujú. ¿cómo deduce antes de hacer la curva si es endergónico o si es exergónico? Te lo dice y si no, tú lo asumes. Déjame responderle a Pero esto. ¿cómo? Ok, Ya. bueno, cuando haga eso, entonces le termino la pregunta. No, no, dale, déjame a Edgar, al tocayo. Edgar, tú puedes analizarlo por el que se te haga más fácil. Si se te hace más fácil comparar a ambos lados de la ecuación las bases, hazlo por ahí. Si se te hace más fácil comparar a ambos lados de la ecuación los ácidos, los haces por ahí. Luis, déjame para terminar de explicarle a Fabiola y ahorita me pregunta y yo tengo ejercicios de diagrama de energía, vamos a hacerlo. Ajá, entonces mira, Fabiola, aquí estaba uno primario. ¿Cuál es el otro radical libre? El otro radical libre que tú formabas es un radical libre secundario, que está aquí. El otro es un radical libre terciario. Esto aquí va un hidrógeno. Siempre se me está olvidando. Entonces, y el otro es un radical libre primario, que sería CH3, CH2, CH, CH3, CH2. Entonces, ¿cuál es el que es el producto mayoritario? El producto mayoritario es este de aquí. Voy a ponerlo en color. Aquí. ¿Por qué es el mayoritario? Porque si yo analizo los radicales libres y yo hiciera, para correlacionar con la pregunta de Luis, si yo hiciera un perfil de energía, aquí puede ser delta H, delta G, o sencillamente si no le dicen nada, pueden colocar energía en función de coordenadas de reacción. Si asumimos reactivos y productos, que lo pongo siempre la energía de los productos menor que la de los reactivos, Luis, porque así es que la reacción es espontánea. Entonces, si tú vas por un intermediario, esta sería la energía de activación, por ejemplo, el radical libre secundario. ¿Por qué? Porque el secundario tiene solo dos grupos metilos de ahora densidad electrónica por efecto inductivo más I. Y este señor, a pesar de que tiene una carga formal de 0, el carbono tiene 7 electrones nada más. Entonces, él le interesa completar el octeto, le interesa llegar al octeto. El terciario sería de esta manera, la energía sería muy pequeñita, que es este caso. Por eso es que se da lugar al producto mayoritario. Y la del primario sería hasta aquí arriba. Entonces, eso es una cosa distinta. Y este mismo orden ocurre con los carbocationes. Si ustedes, por ejemplo, quitan esto que está aquí y ahorita le ponen una carga positiva, que es un carbocatión, el carbocatión terciario es más estable que el secundario y a la vez que el primario. Ajá, Luis, déjame borrar acá el canvas. Ajá, perfiles de energía. Aquí hay varios ejercicios en la guía al principio. Vamos a representar un perfil de energía. Ok, esto es uno. Esto lo hicimos. ¿Tienes alguna duda de esto? Podemos hacer el 4, podemos volver a hacer el 3, podemos inventar alguno. Profe, ¿puede resolver la que le pregunté, porfa? Sí, cómo no. ¿Cuál es la duda? O sea, mi duda es, en los diagramas de energía, cuando no te especifican si es en endergónica o exergónica, Ajá. ¿cómo yo asumo, o sea, si es al libre albedrío o hay alguna manera de yo asumir cuál es la energía de cada uno? Ok, fíjate. Tú lo puedes asumir como tú quieras, porque no te lo están diciendo. Pero lo mejor es que lo asumas es que sea exergónica o endergónica. ¿Por qué? Porque esto no viene de manera arbitraria. Por ejemplo, si lo haces en función de la energía libre, en función de coordenadas de reacción, la energía libre es igual a la entalpía, esto lo vas a ver en fisicoquímica en el segundo año, menos T delta S, donde esto es la entalpía que te dice el calor liberado en un proceso y esto es la entropía, es el grado de desorden. Entonces, una reacción físico-química, este es el grado de desorden. Y esto es la energía libre que te dice
qué tan espontánea es una reacción a presión y temperatura constante. Hay otro parámetro de energía libre que es delta A. Me está equivocando. Que es la energía libre de Helmholtz, que es delta U menos T delta S. Este casi uno no lo utiliza porque te dice qué tan espontánea es una reacción cuando a volumen y temperatura constante. Y en el laboratorio nosotros no hacemos las reacciones a volumen y temperatura constante, generalmente las hacemos a presión ambiental y variamos el volumen. Entonces, cuando el delta G es menor a cero, quiere decir que la energía de los reactivos es mayor que la de los productos, la reacción es espontánea. ¿Por qué? Porque una reacción que libera calor, es decir, cuando el delta H es igual a cero y el delta S es mayor a cero, porque la entropía del universo crece de manera constante según la segunda ley de la termodinámica. Entonces, esto es favorable cuando el delta H es igual a cero, es menor a cero, y cuando el delta S es positivo. Entonces, un número positivo, porque todas estas temperaturas se colocan en kelvins, son temperaturas absolutas, que son la temperatura en grados centígrados más 273.15 Kelvin. ¿Por qué se colocan en Kelvin? Porque no sé si se acuerdan en bachillerato la ley de los gases ideales. P por B es igual a NR por T. Imagínense que ustedes despejan el número de mole. P por B entre RT. Si yo coloco la temperatura aquí en grados centígrados y estoy a menos 5 grados centígrados, ¿verdad? La presión es positiva, va en atmósfera, el volumen va en litros, R va en litros, o inclusive la presión puede ir en sistema internacional en metros cúbicos, la presión en pascal y el volumen en metros cúbicos. Si ustedes colocan este negativo, les daría un número de moles negativo y ustedes no pueden formar antimateria. Es por eso que tú colocas la temperatura en Kelvin, es una temperatura absoluta que va desde 0 hasta cualquier unidad, donde 273.15 representa 0 grados centígrados. Entonces, de manera resumida, cuando a ti no te dicen, tú puedes asumir que sea una reacción exergónica o endergónica o una reacción exotérmica o endotérmica. Para criterios de que la reacción se dé, agarra mejor porque esto te dice que la reacción es espontánea. Por ejemplo, el diamante se transforma en carbono. Por ejemplo, si ustedes vieran, este es el diamante. Perdón, este es el carbono, el grafito. El que ustedes compran en el supermercado. El de la parrilla. Eso se transforma en diamante de manera natural. El problema es que necesitan condiciones tales que la cinética es muy lenta. Entonces, la diferencia de energía se te mide por algo que se llama la termodinámica. Y la cinética es qué tan lento es el proceso. Por ejemplo, si yo me gradúo en farmacia y yo vengo y apruebo mis 5 años y en mis 5 años yo saco promedio de 17 en todos, ¿verdad? Yo pasé de bachiller a farmacéutico en el aula magna. Ahora, si yo repito, ni Dios quiera, el primer año 3 veces, el segundo 4, repito 2 el tercer año, ¿verdad? En cuarto me emparejé, lo paso a la una y el quinto lo paso a la primera. Tendría 7, 9, 10, 11 años en graduarme. El doble del tiempo, ¿verdad? Eso es la cinética. ¿Cuánto tiempo te tarda en hacer algo? Pero a la final, los dos estudiantes alcanzaron el mismo estado termodinámico de bachiller cuando ingresaron en primer año a farmacéutico, es decir, de la facultad al aula magna. El estado inicial, que es la facultad, primer año, al estado final, que es el aula magna, quinto año aprobado, es el mismo. Lo que te varía es la cinética. ¿Cuánto te llevas en ese proceso? Entonces, respondiendo a tu pregunta, lo puedes asumir como tú quieras, pero preferiblemente asúmelo como que la energía de los productos sea menor que los reactivos, para que sea una reacción con delta G o delta H menor a cero. Eso te indica que es espontáneo. Ok, gracias, profe. Una duda más referente a esto. Ajá. ¿En qué casos o cómo se coloca cuando, o sea, cómo decido si agarro energía libre o energía en entalpía? Te lo dice el ejercicio. Si no, lo puedes Perdón. agarrar como tú quieras. Generalmente yo, porque yo soy muy estricto con los conceptos, yo generalmente, no corrigiendo, tú lo puedes agarrar como tú quieras. Tú lo agarras como, yo lo agarro como energía libre. ¿Por qué? Porque la energía libre,
La entalpía se define, esto es toda físico-química, delta U menos T delta P. Nada, creo que esta es la definición de la entalpía, ahorita no me recuerdo muy bien. Pero esto lo que te dice es si la reacción libera o consume calor. Vas al laboratorio de química general. Tienes una solución de agua y le adicionas ácido sulfúrico y se calienta. Eso es una reacción exotérmica. El calor de disolución es negativo, es menor a cero porque se está calentando. Pero si tú pones a disolver una sal, hay sales que, algunas sales de cerio también y otras sales, algunas nitradas, que cuando tú las disuelves, el beaker se te enfríe. Eso te quiere decir que el delta H de disolución es mayor a cero. Pero eso no te dice que sea espontáneo o no, porque si la sal, si esto te fuera mayor a cero y, no, y se te enfriara y esta te diera el criterio de espontaneidad, no se disolvería la sal y sí se te está disolviendo. Mientras que la energía libre, que es delta G, delta H menos T delta S, sí te dice cuán espontánea es la reacción. Pero en sí puedes agarrar cualquiera de las dos. No sé si aclaré tu duda. Sí, profe, gracias. Ok, aquí está Ángel. Ya vamos a ver, Ángel. Ok, esa pregunta está muy buena. Fíjate, esto que tú dices es cierto. O sea, si yo dijera, no, déjeme, disculpa, voy a dejar. Si yo dijera, o sea, lo que pasa es que yo te lo comparé de manera general. Ciertamente, si nosotros comparamos un carbono, ¿verdad? Un carbono, la pregunta es la siguiente. Eh, la explicación del carbono, Ángel nos está comparando, lo que pasa es que estamos comparando en los dos casos extremos. Un carbono tiene una hibridación, ¿verdad? Core del helio. Asumo que esto es, core del helio significa que ya se llenó la capa 1s2, es 2s2, 2p2. Aquí tengo 4 electrones de valencia, ¿verdad? 4 electrones de valencia. Entonces, el carbono, su tendencia es a compartir elementos. ¿Qué ocurre? El carbono, o sea, en cierta manera, si tú comparas un carbanión no sustituido, ¿verdad? Con un carbocatión terciario, ambos son especies estables. Pero en química orgánica, las reacciones que van vía formación de carbocationes, como por ejemplo las reacciones de adición a un doble enlace, o las reacciones de sustitución nucleofílicas alifáticas unimolecular vía SN1, son más importantes que las carbaniónicas. Entonces, si tú compararas en general el comportamiento de todas las especies, pudiéramos decir que los carbocationes, el carbono prefiere formar cargas positivas siempre que te forme especies estables. Igual, él puede formar cargas negativas siempre que te forme esta especie, pero va a ser sumamente reactivo. Por ejemplo, las reacciones de adición que ustedes van a ver en Orgánica 2, que es esto que está aquí. Esto es una reacción de adición. Yo tengo un doble enlace, esto lo vieron con el profesor Franco un poco, cómo clasificarla. Este cloro es más electronegativo que el hidrógeno, entonces delta menos, delta más. El doble enlace, el enlace pi, concentra un exceso de carga. Entonces, ese exceso de carga hace que se comporte como un nucleófilo. Y ahorita yo tengo dos opciones. Añadir, vamos a ponerlo aquí. Añadir, por ejemplo, yo tengo que añadir un hidrógeno a este doble enlace. Lo puedo añadir acá o lo puedo añadir acá. Entonces vamos a ver. Y aquí estoy explotando un carbono. Esto es un 2. Esto es CH2. Si lo añado al 1, vamos a poner que esto es 1 y que esto es 2. Entonces vamos a añadirlo al 1. Vía que añado al 1. Añadí aquí disculpe. Añadí aquí.
CH, CH3. Carga positiva acá. Y si añado el 2, sería CH2, CH, añadí acá el 2, CH3. Carga positiva. Entonces, ¿qué ocurre? Que como aquí tengo una carga positiva, ¿verdad? Y una carga positiva, el cloro es un nucleófilo muy fuerte. Él puede atacar a la carga positiva aquí o va a sacar la carga positiva acá. Para formar dos productos. En el primer caso, forma el 2-cloropropano. Aquí uso el enlace donde no va. En el primer caso forma el 2-cloropropano. Y en el segundo caso formaría el 1-cloropropano. ¿Qué ocurre? Que si ustedes se dan cuenta, la adición en el carbono menos sustituido, o sea, el carbono que tiene más hidrógeno, que vendría siendo este, esa es una adición vía Markovnikov, aquí, les da que un carbocatión secundario. Esto es un carbocatión secundario. Mientras que si ustedes adicionan el segundo carbono, les da un carbocatión primario. Entonces, ¿cuál es más estable? Si yo veo el perfil de energía, el secundario necesita menos energía para formarse que el primario. Entonces, el producto mayoritario sería este que está acá. Entonces, fíjense, acá vamos a hacer una reacción de orgánica 2, que es de adición, y que vamos a ver de manera somera en hidroluros del kilo, pero la explicamos básicamente porque sabemos estabilidad de carbocationes. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, lo que dices es cierto, Ángel. Si tú comparas un orden de estabilidad, sería o sea, si comparas un carbocatión terciario con uno primario, es difícil saber cuál se forma en mayor medida, pero generalmente prefieren los carbocationes. Respecto a la estabilidad de los carbanios, de los radicales libres, tienes que comparar cosas similares. Por ejemplo, un radical libre terciario, dependiendo de los sustituyentes, puede ser muy estable. Y un radical libre, un carbocatión terciario puede ser muy estable, dependiendo de los sustituyentes. Pero de manera general, los radicales libres, ese electrón que está ahí desapareado, es muy reactivo porque apenas vea cualquier elemento va a tratar de formar el octeto. En cambio, el carbocatión, a pesar de que también es muy reactivo, si está, por ejemplo, con 3 grupos trifenilo, ese doble enlace que se forma por resonancia hace que no sea tan reactivo. Porque un carbocatión tiene que ser atacado, ya sea por la cara opuesta del grupo saliente o por la misma cara del grupo saliente. No sé si tienen alguna duda otra que les pueda aclarar. Ejercicio. Algo aquí, vamos. Así vemos algo. Muchos de basicidades. Ok, hay una pregunta. Ok, fíjate, esto es más que todo, ya esto es parte de la semana que viene. Tú cuando tienes una reacción SN1, ¿verdad? Tú tienes esta reacción. Vamos a ver. Déjame. Esta reacción y vamos a poner que este sea S. Ok, para responderte, S vamos a poner el hidrógeno lo más alejado posible, este metilo aquí, el cloro acá. Fíjense cómo lo va a dibujar.
para que vean estereoquímica. Yo quiero el S, ¿verdad? Porque esto lo vamos a ver. Entonces, prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3. 1 busca 2, busca 3. ¿Verdad? Sentido contrario a las agujas del reloj, el hidrógeno está lo más alejado posible. Esto es S. Lo que tú me estás preguntando, Ángel, esto es que cuando se rompe, si esto va vía SN1, se rompe esto y vas a formar un carbocatión, ¿verdad? Entonces, cuando tú formas esto, el carbocatión tiene una característica, que él tiene el orbital P vacío arriba y abajo del plano. Entonces, cualquier nucleófilo tiene dos opciones: o atacas por la misma cara del grupo saliente o atacas por la cara opuesta. Entonces, cuando tú haces esto, tú tienes dos productos. Tendrías uno aquí, nu. Vamos a poner que este nu es un bromo. Fue un ácido bromídrico, para que lo identifiquen más fácilmente. Entonces, esto es 1, esto es 2 y esto es 3. Como me adicioné de la misma cara del grupo saliente, porque el cloro, bueno, sí, prácticamente, fíjense, me da la estereoquímica S, perdón, R. R, ¿verdad? 1 busca 2, busca 3, va en sentido de las agujas del reloj, ¿verdad? Y si yo lo adiciono aquí abajo, ok, aquí abajo, 1 busca 2, busca 3. S. Entonces, en un SN1, si tú partes de un centro quiral, siempre tienes mezcla de los dos. Lo que pasa es que uno se favorece sobre otro. Pero eso es para la parte de las próximas temas. No nos preocupemos por eso ahorita. Vamos a ver, fíjense, quiero conseguir algo de acidez y basicidad. Ah, bueno, para. Está muy bonito, vamos a ver. Ok, ¿a qué se debe el ácido ascórbico? ¿Verdad? El ácido ascórbico es este que está aquí, que es la vitamina C. Y la hidroxicetona sean considerados compuestos ácidos a pesar de que en su estructura no tienen ácidos carboxílicos. Primero, el ácido ascórbico, ¿cuál es el protón acídico? Entonces, vamos a repasar bien aquí nuestros conceptos. A pesar de lo que ustedes puedan pensar, los alcoholes no son acídicos. O sea, si yo vengo y elimino uno de estos alcoholes, ¿verdad? Por ejemplo, este protón, para formar esto que está aquí. Este alcohol no lo puedo considerar como un protón acídico. ¿Por qué no lo pueden considerar como un protón acídico el alcohol? Sencillo, porque la carga en esta base conjugada es muy reactiva. Necesitarían un protón muy grande, porque fácilmente se va a protonar regresando el equilibrio. Entonces, los alcoholes, vamos a ponerlos aquí para que ustedes lo vean, vamos a buscarlo en internet. Vamos a utilizar la función de Google de inteligencia artificial.
Fíjense, los alcoholes tienen un pKa que van desde 15.5 hasta 19,2. Quiere decir que son sumamente, compuestos prácticamente neutros. Para ustedes desprotonar ese alcohol necesitarían una base súper fuerte. Claro, si ustedes vienen y le colocan al ácido triflor, el trifluoroetanol, ¿verdad? Un trifluoroetanol, que vendría siendo este reactivo aquí, el pKa les da 2. El trifluoroetanol es esto que está acá. Es el típico ejemplo de un efecto inductivo. Aquí tengo este es el etanol, ¿verdad? Y si yo pongo el 2,2,2 trifluoroetanol, básicamente es que le quitan esto y lo estamos sustituyendo por 3 átomos de flúor. ¿Qué está pasando? Ese flúor va a atraer densidad electrónica y va a estabilizar la base conjugada. Entonces, los alcoholes, contrario a los que piensen, no son compuestos acídicos. Entonces, aquí yo elimino mi alcohol. O sea, este no es mi protón que yo quito. Este tampoco es mi protón. Aquí, vamos a ver este protón que está acá. Si yo quito este protón, A, ¿verdad? Menos HA por una reacción ácido-base. Llámese que vino una base, tomo este protón y ¿qué se formó? Se formó la especie oxígeno se forma esto que está aquí. ¿Qué pasa con esta carga negativa? Esta carga negativa se queda aquí. ¿Por qué? Porque si yo trato de hacer de resonancia, ¿verdad? Puedo hacer esto hasta acá, ¿verdad? Y cuando haga eso, ¿qué pasó con este hidrógeno? Con este protón. Hice esto, ¿verdad? Que mi estructura es resonante. Voy a colocar que esto que está aquí, vamos a llamarlo R, ¿les parece? Para escribirlo más fácil. Esto. Recuérdense que aquí esto también tiene un hidrógeno, ¿verdad? No, este no tiene hidrógeno, perdón. Ya tengo el doble enlace acá. Ahí está, tengo 2, 2, 4, 6, 8. ¿Qué ocurre? 2, 4, 6 y 8. Se localiza esa carga sobre un carbono, lo cual no es muy energéticamente favorable. Pero ¿qué pasa si yo quito el otro protón? HB. De hecho, se ve sencillamente aquí, cuando yo quito HB, que básicamente es perder este protón, ustedes van a formar esta estructura. Vamos a poner que esto está en R. ¿Qué ocurre? Esta carga negativa, que hay un doble enlace, ¿verdad? Se deslocaliza por resonancia hacia el otro átomo de oxígeno. Entonces, por eso es que se dice que la vitamina C es un compuesto acídico. Esto lo han llegado a preguntar inclusive hasta en los parciales de orgánica 2. ¿Por qué? Porque este protón se pierde y se deslocaliza por resonancia. Por eso decimos que la vitamina C, esto que está aquí, es un ácido carboxílico, esta conjugación. Decimos que es un ácido carboxílico extendido. Fíjense, lo mismo pasa con la hidroxilcetona. ¿Qué ocurre? Lo mismo que vimos con la vitamina C. Es un compuesto ácido a pesar de que no tiene ácidos carboxílicos y está formado por alcoholes, porque básicamente cuando yo agarro
y extraigo, por ejemplo, este protón que está aquí, este que está acá, con una base conjugada por resonancia, esto se deslocaliza acá, esto se deslocaliza acá y esto se deslocaliza acá. Entonces, por eso es que este compuesto es ácido. Esto más que todo para material del segundo examen, pero está muy bueno porque ya lo vamos viendo. ¿Tienen alguna otra duda en qué los puedo ayudar? Ok, este está buenísimo. A ver, el amigo Peter pregunta, ¿por qué el ácido fórmico es un ácido más fuerte que el benzoico? Ok, vamos a ver. Vamos a buscar los pKa si tú quieres. Si es un ácido más fuerte. Y ya te explico por qué. Ok, fíjate. ¿Por qué ocurre esto? Acuérdense que tenemos que analizar la estabilidad de la base conjugada. Cada caso. Vamos a ver. Listo. Ajá. Cada caso es un proceso en particular, ¿verdad? O sea, entonces tenemos el ácido fórmico, ¿verdad? ¿Cuál es el ácido fórmico? El ácido fórmico es el ácido metanoico. Es esta estructura. Y cuando él está en agua, ese ácido fórmico se hidroliza para dar el ion formiato cargado negativamente más H3 o más. ¿Qué ocurre? Analicemos la base conjugada. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es que ocurra efecto de resonancia. Y esta carga negativa puede localizarse entre los dos átomos de oxígeno y que esa resonancia no se ve alterada por nadie, ¿verdad? Cuando decimos el ácido benzoico, básicamente es el benceno con un grupo carboxilo sustituyente en una de las posiciones. Y cuando yo lo coloco en agua, me queda esto, H3 o más acá. Vamos a ponerlo aquí. Ok, entonces, ¿qué ocurre, Peter? Aquí el fenilo debería ejercer un efecto inductivo menos I, porque es un carbono con hibridación sp2, pero él también tiene hibridación sp2. La importancia aquí es la localización electrónica. Entonces, si tú ves esta estructura, este es tu híbrido de resonancia. Hasta ahorita no hay ninguna diferencia entre el ácido fórmico y el ácido benzoico. El problema está con el anillo. ¿Qué puede hacer el anillo? El anillo también te puede dar densidad electrónica fuera. Por ejemplo, él puede. Ya, no, aquí no. Hacerlo así. Vamos a hacerlo. Él puede hacer esto, por ejemplo. Cuando él hace esto, ¿qué ocurre? Te queda una carga positiva aquí
y te queda esta carga acá, y aquí entonces aquí te queda un doble enlace. Ajá, si él hace esto y hace esto hacia aquí arriba, ¿ok? Si no explotamos ese carbono. ¿Qué estás viendo aquí, Peter? Que el anillo, él puede dar energía electrónica fuera del anillo por resonancia. Pero ¿qué ocurre? Al hacer esto, ¿qué está haciendo? Él está imposibilitando que la carga negativa de los dos átomos de oxígeno se deslocalicen en cierta medida entre ambos grupos oxígenos del carboxilo. Y si eso ocurre, ¿qué va a ocurrir? Además que él está haciendo, que él está concentrando mayor carga negativa. Fíjate, en el caso del formiato del metanoato, fíjate, la carga negativa se deslocaliza entre dos átomos de oxígeno, pero hay una sola carga negativa menos uno. ¿Qué está haciendo aquí el anillo? El anillo de ácido benzoico te ejerce un efecto inductivo menos I, pero también te puede ejercer un efecto más R. ¿Y qué hace? Que te imposibilita la deslocalización electrónica sobre los dos átomos de oxígeno y hace que esta carga negativa aquí sea más grande. Por lo tanto, la base conjugada del ácido benzoico es más inestable. Cuando es más estable, es menos reactiva. Y los ácidos fuertes tienen bases orgánicas más estables, es decir, menos reactivas. Hace que sea menos estable y por lo tanto más reactiva. Por eso es que el pKa sigue esta tendencia que vimos aquí. 375 para el ácido fórmico y 420 para el ácido benzoico. No sé si me pude aclarar, Peter. Con gusto. ¿Tienen alguna otra duda, chicos? Todavía nos queda un tiempito. Yo sé que tienen 9:38, tienen clase a las 10. Entonces, igualito, fíjense, yo tengo clase con la sección B a las 11. Ellos van a traer sus dudas. Si quieren entrar, yo no tengo ningún inconveniente. También pueden entrar a aclarar dudas si no tienen otra clase que les choque. O sea, no. No, si tienen otra materia o tienen algo que hacer, no hay problema. Sí, autoionización de los alcoholes. Perfecto. Es lo mismo que el equilibrio de autoionización del agua. Vamos a borrar acá. Imagínate que estamos analizando el metanol, que es el alcohol más sencillo. Entonces, si yo considero el equilibrio de autoionización del metanol, sería CH3 OH, vamos a decir acuoso, o no acuoso, no, esto es solvente puro, esto es líquido. Es un líquido, vamos a ponerlo así, CH3OH. En una reacción ácido-base, Ángel, siempre hay un ácido y siempre hay una base. Entonces, esto se va a ionizar. El que cede el protón, ¿verdad? Va a formar su base conjugada, que es una base conjugada muy fuerte, que se llama metóxido. Y el que lo acepta forma un ácido conjugado. Si para el agua se llama hidronio, esto se llama ion metanonio. Metalonio. Entonces, ¿cómo escribirías el equilibrio de autoionización? Lo escribirías como una K. Vamos a poner K sub W es por water, K sub MT sería la concentración del ion metalonio por la concentración del ion metóxido. ¿Qué ocurre? Fíjate, aquí este valor es distinto a 1 por 10 a la menos 14, porque ese 1 por 10 a la menos 14 sale del pK sub W del agua, que es igual a 1 por 10 a la menos 14. Esta constante, si no me la sé, vamos a ver si por casualidad YouTube la tiene, o sea, aquí la tenemos. Importante la temperatura, acuérdense del principio de Le Chatelier, que la constante de equilibrio solo varía con la temperatura.
De hecho, hay tres tipos de constantes de equilibrio: condicionales, estequiométricas y constantes de equilibrio de condicionales, estequiométricas y por actividad, que son termodinámicas. Fíjate, este valor es 2 puntos, aquí, este valor es 2 por 10 a la menos 17. Fíjate, esta es una pregunta conceptual muy importante porque tú en el agua, tú asumes que el agua es el solvente universal y que la escala de pH esté desarrollada en agua. Pero yo pudiera desarrollar una escala de pH similar en metanol. Si yo pusiera el metanol con el ácido acético, ¿verdad? Entonces, el metanol con el ácido acético forma un equilibrio ácido-base. Para formar este compuesto. Y este sería el equilibrio, formarías el ion metanonio. Y pudieras definir una escala de pH. O sea, la escala de pH no es exclusivo del agua, sino puede desarrollarse en otros solventes siempre que sean solventes polares próticos. ¿Ok? Polares próticos que permitan la transferencia de protones. Por ejemplo, si ustedes le miden el pH al cloroformo, y en el laboratorio lo hacen y les da un pH al cloroformo puro y comienzan a sacar conclusiones, esto carece de sentido porque para medir pH, por condición, por teoría, tiene que existir el agua en el medio. Esto les da pH 4, dicen que es ácido. Y el cloroformo no es ácido, porque para existir y medir este pH, ustedes tienen que tener agua para producir la transferencia de protones. No sé si... Ajá, Ángel, ¿te pude aclarar la duda del equilibrio de autoionización del alcohol? Eso es algo un poquito más avanzado. Inclusive hay reacciones en solventes no acuosos, que es una parte muy bonita de la química. Y muchas veces los productos químicos farmacéuticos, la mayoría se obtienen en reacciones orgánicas en medios no acuosos. No sé si tienen alguna duda, chicos, antes de cerrar. Igualito, saben que en una hora me vuelvo a conectar con la sección A y pueden ingresar, no hay problema. Yo les voy a compartir el enlace. Ahorita les subo esta clase al YouTube. En lo que esté se las pongo. No sé si tienen alguna duda que los pueda ayudar. Por ejemplo, esto de equilibrios ácido-base, esto no va, ¿ok? Esto lo vamos a ver el viernes. Me voy a dedicar solo a hacer ejercicios de esto. Y la semana que viene comenzamos. Pero el parcial creo que es el 7 de julio, por lo que me han dicho. Y justo antes de que tengamos ese examen, volvemos a hacer otra clase de problemas de separación de mezcla. Ok, chicos, entonces, si no tienen ninguna duda, vamos a dejarla por aquí. Déjenme detener la grabación. Hasta aquí la clase de ejercicios de la sección B de aclaración de